Hola a todos, mi nombre es Alexis, me presento. Ah, Quería grabar este pequeño video, realmente no sé si lo subiré, pero es un pequeño espacio que me quiero dar para mí. Estos días he estado pensando y no he estado viviendo la mejor etapa de mi vida, entonces quiero expresarme con alguien, quiero especificar que quiero solo un nuevo inicio. Bueno, como les digo, solo necesito un espacio donde expresarme, porque no sé, tengo sentimientos encontrados, cosas que me han estado pasando en digamos, últimos meses de mi vida, aproximadamente unos 5 o 6 meses, casi el año que estamos viviendo ahorita, 2026. Y pues realmente no me siento bien conmigo mismo. Entonces, quiero este pequeño espacio para expresarme y platicar con ustedes. Que los muchos apodos que me lleguen a escuchar si decido subir este video para las gentes que se llegan a sentir como yo, pues compartamos sentimientos, esas necesidades que tenemos. Entonces, les digo, me presento, me llamo Alexis, pero me pueden llamar Azaciel, es mi, digamos, main de los videojuegos, entonces, para sentirnos más cómodos. Y pues el tema que quiero abordar es de que tengo 20 años y siento que llegué al punto de sentirme de que pues no estoy deprimido, pero tampoco soy feliz. Hay una sensación extraña de la que casi nadie habla. No tiene nombre en una conversación común entre amigos, entre familiares, entre un grupo social normal, ¿no? Lo que siento no es tristeza profunda, no es depresión, no es sufrimiento constante, pero le soy sincero, no, tampoco es felicidad. Es algo que vive en medio de ambas cosas, como un limbo interno o mental, no sabría decirles. Una, ¿cómo puedo decirlo? Un espacio gris donde simplemente existes. Y durante mucho tiempo pensé que era el único que sentía así, porque cuando la gente me preguntaba cómo estaba, yo respondía que bien. Nunca respondo otra cosa. Y realmente, o técnicamente, pues no estaba mintiendo, porque no me siento mal, no me siento triste, no me siento desanimado. Simplemente mi vida sigue avanzando. Me levanto de la cama, iba a trabajar, hablaba con mis amigos, sonreía pues en vez en cuando o cuando era necesario, cumplía con mis responsabilidades, las que todos tenemos en a los 20, no sé, trabajar, sacar la escuela, dar un pequeño gasto en la familia, así, ¿no? Y desde afuera parecía pues una personalmente normal o digamos básica. Entonces, no lo sé, por dentro no sabría decirlo, pero había algo, un vacío, algo difícil de explicar, como si estuviera viviendo una vida que no terminaba de sentir mía, como si cada día fuera una copia ligeramente diferente de la anterior. Despertar, comer, trabajar, regresar, dormir y repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, hasta que los días comenzaron a mezclarse entre sí y de repente ya no podía recordar qué había hecho la semana pasada, ni en el mes pasado, ni siquiera el año pasado, porque todo se sentía exactamente igual, la verdad. Y fue entonces cuando entendí algo aterrador. No estaba viviendo, o no estoy viviendo, porque por algo estoy haciendo este video. Estaba solamente funcionando. Existen diferentes cosas de cómo vivir. Es como una diferencia enorme entre ambas cosas, ¿no? Es vivir y funcionar. Donde siento que yo solo estoy viviendo la monotonía, como una máquina funcional. Una persona que vive, pero cuando
pasas demasiado tiempo sobreviviendo, terminas olvidando cómo se siente estar realmente vivo. Una vez el filósofo Albert Camus hablaba sobre el absurdo de la existencia, perdón por mi pronunciación. Entonces decía que un día despertaremos y nos damos cuenta de que estamos atrapados en una rutina interminable: despertar, trabajar, comer, dormir y repetir hasta el fin de nuestros días, hasta que inevitablemente aparece una pregunta incómoda y yo la diré: ¿por qué? No porque quieras rendirte, no porque quieras desaparecer, simplemente porque de pronto necesitas entender el sentimiento o el sentido de todo esto. Y esa pregunta comenzó a perseguirme. Mientras caminaba, mientras trabajaba, mientras veía series, mientras intercambiaba conversaciones o simplemente intentando distraerme, ¿por qué descubrí que las distracciones funcionan como anestesia? Pues simple, pero digamos que es la forma en que uno se puede perder o distraerse y dejar de estar pensando en lo que lo está consumiendo. Pero ¿qué pasa con la anestesia? Siempre termina dejando de funcionar al 100%. Y cuando el silencio vuelve, las preguntas siguen ahí, esperando. A veces me encontraba rodeado de personas y aún así me sentía solo. No porque me faltara compañía, claramente eso no es, sino porque nadie parecía notar el vacío que llevaba dentro. Y tampoco los culpo, la verdad. Yo mismo me había vuelto experto en ocultarlo, porque vivimos en una sociedad donde parecer bien es más importante que sentirse bien, ¿saben? Publicamos momentos felices, compartimos logros, subimos fotografías sonriendo y poco a poco construimos una versión de nosotros mismos que parece completa, 100% nosotros, mientras la persona real se queda atrás, esperando, callando, de manera invisible. Carl Jans tenía una teoría fascinante. Hablaba de algo llamado la sombra. La sombra representa todas las partes de nosotros que ignoramos o escondemos. Nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros vacíos, nuestras heridas. Cuando más intentamos ocultarlas, más poder adquieren. Porque lo que niegas no desaparece. Porque lo hacemos más y más grande y sentimos que nuestra sombra nos está consumiendo. Solo se vuelve inevitable. Y quizás eso era lo que me está pasando. No lo sé. Realmente ver mi sombra ahora es una forma de sentir que estoy consumiendo tanto que no dejo ser a nada. Quizás llevaba tanto tiempo fingiendo estar bien que había olvidado escuchar lo que realmente sentía, porque la verdad es que no estaba triste, pero tampoco emocionado, no lloraba, pero tampoco me sentía pleno, simplemente flotaba como un barco perdido en medio del océano, sin hundirse, pero sin llegar a ningún lugar. Y creo que esa es una de las formas más silenciosas del sufrimiento. Porque cuando estás roto, al menos sabes que debes repararte. Pero cuando estás vacío, ni siquiera sabes qué te falta. Solo sabes que falta algo. No sabes el qué, pero sabes que necesitas algo para continuar. Y eso puede volverse desesperante. La psicología tiene un concepto llamado aneoína. Es la dificultad para sentir placer en cosas que antes te hacían feliz. No necesariamente significa depresión, a veces simplemente significa desconexión del mundo, de lo que te rodea o de lo que sentías. Como si la vida hubiera bajado el volumen de todas las emociones. Ya no duele tanto, pero se siente. Pero tampoco te emocionas ya al máximo, como simplemente ver a tus amigos, hablar con tu familia, no sé, sentirte enamorado, ver a esa chica pasar y sentirte completo. Todo eso desaparece. Simplemente volteas a ver a esas personas y dices: este es mi lugar, debería de estar aquí. Todo se vuelve neutral.
plano, gris, y un día descubrir que llevaba años viviendo así, pues, no sé, me quebró. Años esperando sentir algo diferente, años creyendo que la felicidad llegaría cuando consiguiera ciertas metas, no sé, entrar a la universidad de mis sueños, ser el mejor en el deporte que uno ama. Simplemente no me siento así. Cuando ganara más dinero, cuando encontrara el amor correcto, cuando tuviera más tiempo, esa frase es la que más uno siente. Tiempo. ¿Cuánto tiempo uno necesita para sentirse bien? ¿Qué tanto tiempo tienes que dedicarte a ti para sentirte completo? Cuando tuviera más estabilidad, pero las metas llegaban y el vacío seguía ahí, porque el problema nunca estuvo afuera, estaba dentro de mí. Y eso fue difícil de aceptar, porque significaba que no existía una solución mágica. No existe una compra, no existe una promesa, no existe una persona, no existe un lugar capaz de llenar algo que uno mismo no comprende. Entonces empecé a observar mi vida con honestidad y descubrí algo curioso. Había dejado de sentir asombro, todo se había vuelto costumbre, y cuando todo se vuelve costumbre, créanme, incluso las cosas extraordinarias dejan de parecerse extraordinarias. Como un amanecer, una conversación con la persona que más quieres, sea amigo, sea novia, sea madre, sea padre, sea hermano, todo contaba. Esa canción que te encantaba escuchar, que te sentías el protagonista, que sentías que esa canción fue creada para ti, o simplemente una tarde tranquila viendo una serie, una película, o simplemente viendo tu youtuber favorito, todo eso. Todo pasaba frente a mí sin que realmente lo experimentara, porque mi mente siempre estaba en otro lugar, pensando en el mañana, pensando en problemas, pensando en obligaciones, pensando en todo excepto en el presente. Y aquí aparece una idea filosófica sincera, si no estoy mal, creo que la planteó el filósofo Seneca, no sé si lo pronuncié bien, pido una disculpa, expresó hace siglos: sufrimos más de la imaginación que en la realidad. Pensamos tanto tiempo preocupándonos por lo que viene que olvidamos vivir lo que está ocurriendo. Y quizás por eso es el vacío que crece en mí, porque la vida solo existe en este momento, no en el pasado, no en el futuro, solo aquí, solo ahora. Pero yo estaba aquí, mi cuerpo sí, mi mente no, y tal vez por eso me siento perdido, porque estaba ausentándome de mi propia vida. Con el tiempo puedo entender que el problema no estuviera roto. El problema puede ser que me había desconectado de mí mismo, de mis emociones, de mis sueños, de las cosas que alguna vez me hicieron sentir vivo. Y eso ocurre lentamente, tan lentamente que ni siquiera las notamos. Un día dejas de hacer algo que amas, luego otro, hasta que un día miras atrás y ya no reconoces quién eres. Te ves al espejo y simplemente ves a una persona que no sabes si eres tú o simplemente algo más. Te ves y no reconoces esa cara, esa sonrisa, esos ojos. Simplemente solo dejas que tu mente diga quién soy. Y aparece esa sensación extraña, ese vacío, ese limbo, esa existencia automática. Sin embargo, hay algo esperanzador de todo esto. Bueno, eso quiero creer yo, porque entenderlo ya es un comienzo, ¿no crees? Ya acepté de que no estoy bien, por así decirlo, de que me está sucediendo algo. Reconocer el vacío significa que todavía existe una parte de ti que quiere algo más, una parte que se niega a conformarse, una parte que sigue buscando el significado. Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, escribió una frase que me marcó profundamente: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo.
Y creo que muchas veces el vacío aparece cuando olvidamos nuestro porqué, cuando vivimos reaccionando a la vida en lugar de construirla, cuando sobrevivimos en lugar de elegir, cuando existimos en lugar de sentir. Quizás la solución no sea perseguir la felicidad, quizás la felicidad nunca fue el objetivo, quizás el objetivo sea volver a sentirnos presentes, volver a conectar, volver a asombrarnos, volver a escuchar quiénes somos cuando el ruido más se sienta apagado o más alejado, porque la verdad es que no necesito una vida perfecta, no necesito estar feliz todos los días, no necesito sentir euforia constante, solo quiero sentir que estoy vivo. Y creo que muchas personas entienden exactamente lo que significa esa frase. No estar deprimido pero tampoco feliz, no estar roto pero tampoco mente completo, existir en una especie de pausa infinita, como si la vida estuviera esperando algo de mí a cambio, y quizás es algo que no sea una respuesta, quizás sea una decisión, la decisión de volver a habitar nuestra propia existencia, de mirar hacia atrás otra vez, de llamar a alguien que amamos, de escuchar una canción sin revisar en el teléfono hace mucho tiempo, de caminar sin prisa, de sentir, porque tal vez ese sea el significado de nuestra vida, estuvo escondido en algún lugar lejano, tal vez simplemente estuvo en esos pequeños momentos que dejamos de notar, y mientras escribo esto, sigo sin tener todas las respuestas. Todavía hay días grises, todavía hay momentos de vacío, todavía hay preguntas sin resolver, pero ya no siento este demonio, ya no siento esta simple frustración. Y pues quizás ahí, justo ahí, en medio de toda esta incertidumbre, sea donde realmente comience nuestra vida. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en nuestra siguiente plática. Bye. Gracias.